Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo. Hoy que es jueves 2 de enero de 2025. Estamos iniciando un nuevo año y como siempre agradecemos que continúe con nosotros en esta señal. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Feliz año nuevo. Y es así como iniciamos. Se cumplen 2 años de que la ministra Norma Lucía Piña fuera electa presidenta de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal. Infantes y adolescentes pueden ser víctimas indirectas de violencia de género y familiar, estableció la primera sala. En casos de hostigamiento laboral, el patrón está obligado a crear protocolos para atender este tipo de casos. Iniciamos con la información. Este jueves se cumplen 2 años de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir la presidencia del Tribunal Constitucional y del órgano encargado de la administración, control y vigilancia del Poder Judicial de la Federación. Lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado, en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores. Estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía. Así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México. Tras rendir protesta, subrayó que es una muestra del Pleno de la Corte por romper los techos de cristal. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos. La ministra Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura con 6 votos a favor en la tercera ronda de votación. En más información, la primera sala de la Corte determinó que niñas, niños y adolescentes pueden ser víctimas de violencia de género o familiar sin que sea necesario que se ejerza directamente en su contra. El caso deriva de un recurso promovido por una mujer que argumentó que eran víctimas de violencia física, psicológica y patrimonial por parte de su expareja, por lo que solicitó medidas de protección. En primera instancia, se determinó que no estaba aprobada la violencia familiar, por lo que se ordenó que las partes debían acudir a terapia psicológica y a sesiones de justicia restaurativa con el fin de restablecer la paz y el orden familiar. Ante ello, la mujer interpuso un amparo en el que reclamó que la autoridad responsable no juzgó con perspectiva de género, mismo que le fue negado, por lo que interpuso un recurso de revisión. Al resolver el asunto, la sala determinó que las personas adultas que conviven en un mismo núcleo familiar tienen una influencia primordial en el crecimiento de los infantes. De ahí que cuando se ejerce violencia de género en el hogar, los infantes sufren afectación en su visión sobre el género y normaliza la violencia, lo cual afecta su desarrollo, perpetuando la violencia de género como fenómeno social. Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que el artículo 60, párrafo primero, fracciones primera, segunda y tercera del reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco viola el principio de subordinación jerárquica, al prohibir la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento en las zonas exclusivas para fumadores. Explicó que el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco regula las premisas esenciales de las zonas exclusivas para fumar, mismas que deben ubicarse únicamente en espacios libres sin ninguna otra limitación, por lo que el artículo 60 del reglamento
incorporó una prohibición no prevista en el esquema de regulación de los espacios destinados a las personas fumadoras, al impedir la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento. Prohibiciones que son un impedimento para los establecimientos y refuerzan una limitación que la ley no concibió, violando el principio de subordinación jerárquica, es decir, que la ley general está por encima del reglamento. En otra información, el Consejo de la Judicatura Federal publicó los lineamientos que regulan el funcionamiento, recopilación de información, cooperación, administración e implementación del Sistema Nacional de Información Jurisdiccional, así como el control y resguardo de la base de datos que lo integran para el acceso y consulta pública. La plataforma incluirá información de las controversias civiles y familiares en todo el país. La consulta de la información será de libre acceso y no requerirá de usuario o contraseña para ingresar. El Consejo de la Judicatura Federal deberá garantizar su operación en un ambiente seguro y de alta disponibilidad. Los consejos federal y locales serán los responsables de mantener actualizada la información disponible. El acceso y consulta de la plataforma será pública, salvo las excepciones previstas en el propio código y cuando lo considere la autoridad jurisdiccional. Además, en cumplimiento al principio de privacidad en materia familiar, el acceso a las audiencias queda reservado a las partes y a quienes deben comparecer en ellas. La plataforma incluye un directorio de autoridades, peritos y auxiliares oficiales, boletín concursal nacional digital, formato único concursal y resoluciones judiciales en materia civil y familiar. La jueza de distrito Alejandra Rivera Rodríguez indicó que el nuevo sistema de justicia laboral obliga a las personas impartidoras de justicia a asumir un papel proactivo para subsanar deficiencias e inconsistencias durante el desarrollo del proceso y evitar que los juicios se alarguen. Recordó el caso de una persona trabajadora que fue despedida de manera injustificada. El trabajador sufrió hostigamiento laboral por parte de su jefe inmediato, lo que le provocó una enfermedad que lo orilló a faltar para recibir atención médica, constancias que no fueron tomadas en cuenta por la parte patronal al momento de decidir su despido. Ante ello, se condenó a la parte patronal a reinstalar al trabajador y al pago de las prestaciones reclamadas. Después de desarrollar todo el procedimiento, de escuchar a ambas partes y de valorar las pruebas que se ofrecieron, se dicta una sentencia en la que, además de que se condenó a la patronal a que le pagara todas las prestaciones reclamadas, también de manera proactiva se emitieron 3 determinaciones para que esta restitución fuera de manera integral. Adicionalmente, se ordenó establecer protocolos para evitar el hostigamiento laboral y, en caso de presentarse, investigar los hechos denunciados y dar vista a la Secretaría del Trabajo para imponer las sanciones que en el caso procedan. El Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo que regula su actividad, con el fin de precisar algunas actividades del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, instancia que, además de llevar a cabo las actividades en la materia, así como administrar las plataformas y sistemas tecnológicos, coordinará con la Escuela Judicial la capacitación y certificación de las personas facilitadoras, dirigirá y supervisará las actividades de su personal y los mecanismos de evaluación. Su titular tendrá entre sus atribuciones impulsar las acciones necesarias para la instrumentación de los mecanismos alternativos, así como los medios necesarios para garantizar su accesibilidad. Propondrá al Pleno del Consejo el número y ubicación de las representaciones del propio centro para la provisión de sus servicios. Elaborará los protocolos, disposiciones técnicas y operativas para el funcionamiento del centro. Supervisará la recepción y revisión de solicitudes de servicio, entre otras actividades. Y mire la siguiente historia. Tras 10 años en prisión, acusada injustamente del delito de secuestro, Jovita Florencia Herrera Ramos, mujer indígena mixteca, obtuvo su libertad. Esto gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal. Obtuvo una sentencia absolutoria que le permitió abandonar el Ceferezo 16 en Morelos. Jovita fue detenida de manera arbitraria en 2014, acusada con pruebas falsas del delito de secuestro. Durante su aprehensión, fue víctima de tortura por parte de elementos policíacos del Estado de México, quienes irrumpieron en su casa y la agredieron junto con su nieto.
Este caso refleja la grave situación de cientos de mujeres que permanecen en prisión de manera injusta en el país. La liberación de Jovita es un recordatorio de la importancia del acceso a la justicia y de la defensa de los derechos humanos. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, vigente reforma que amplía catálogo de delitos en los que procede la prisión preventiva oficiosa. Ya estamos de regreso con más noticias. Los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial publicaron las listas de aspirantes que cumplieron con los requisitos para los cargos de ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina, magistrados de circuito, magistrados electorales y jueces de distrito, que en total ascendieron a 19.238. 11.014 superaron el primer filtro por parte del Ejecutivo Federal. En el Poder Legislativo fueron aprobados 7.178 y en el Poder Judicial solo 1.046 de 3.814 que se registraron originalmente, lo que equivale a solo el 27%. El siguiente paso será definir un listado con las personas mejor evaluadas, lo que deberán realizar a más tardar el 31 de enero. A pesar de diversas suspensiones definitivas dictadas por jueces de distrito, el INE continuó adelante con la organización del proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras que se llevará a cabo el primer domingo del mes de junio. El Consejo General aprobó 4 diseños de boletas que se usarán en dicha elección. El tamaño carta se utilizará para la elección de ministros de la Corte y el de media carta para los integrantes del Tribunal de Disciplina y magistrados de la Sala Superior, quedando pendiente por definir las características de las boletas que se utilizarán en la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito. El Consejo General también aprobó el voto anticipado de personas con discapacidad y personas cuidadoras primarias. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo que regula las pensiones complementarias de las personas juzgadoras con el fin de adecuarlo a lo dispuesto en la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Lo anterior, para optimizar los diferentes regímenes pensionarios y para garantizar una transición más justa y efectiva hacia la jubilación para las personas juzgadoras, precisando que el derecho de los juzgadores a solicitar su retiro voluntario será en todo momento potestativo y libre. La modificación señala que para poder acceder al retiro voluntario es necesario contar con 25 años de servicio en el Poder Judicial Federal, de los cuales en 6 deberá haber ejercido funciones como persona juzgadora. Las personas que no cumplan con los 25 años de servicio en el Poder Judicial, pero que cuenten con alguna de las pensiones otorgadas por el ISSSTE y tengan 6 años ejerciendo funciones de juzgadores, podrán jubilarse con un porcentaje de pensión complementaria que disminuirá en un punto porcentual progresivamente conforme disminuyan los años de servicio. En otra información, está vigente ya la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de los delitos en los que procede prisión preventiva, medida que aplicará a los responsables del delito de extorsión, contrabando, operaciones con comprobantes fiscales falsos, delitos relacionados con precursores químicos, fentanilo y otras drogas sintéticas. De última hora se eliminó aplicar dicha medida cautelar a los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. La reforma fija un plazo de 180 días para armonizar las leyes relacionadas con estas materias, mismo plazo con el que contarán los congresos locales para armonizar su legislación con el nuevo contenido del artículo 19 constitucional. Por su parte, Naciones Unidas reiteró que esta medida es violatoria de derechos humanos, precisándose que lejos de ampliarse y endurecerse, debe eliminarse del marco normativo mexicano. El Comité Evaluador de Aspirantes a ocupar algún cargo jurisdiccional en el Poder Judicial de Michoacán emitió la convocatoria para las personas interesadas en participar en la elección de junio próximo, así como los requisitos que deberán cumplir.
El Congreso de Veracruz aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial local, mediante la cual se adopta el modelo de elección de las y los integrantes de la Judicatura, establecido en la Constitución Federal por voto popular. El Poder Judicial de Morelos, en coordinación con autoridades de seguridad del Estado, llevó a cabo la preliberación de 21 personas privadas de la libertad, cuyos casos fueron revisados por los juzgados especializados en ejecución de sanciones. En Oaxaca, el Poder Judicial Estatal y autoridades locales realizaron la liberación de 378 personas de comunidades indígenas y de escasos recursos, quienes habían sido sentenciadas por delitos menores o bien permanecían en prisión preventiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre, agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en nuestra señal. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le invito a seguir disfrutando esta tarde de jueves. Hasta pronto.